Universo PC, el universo de la tecnología PC. Bienvenidos al canal, no se olviden de suscribirse al canal y darme un me gusta y de darle a la campanita para no perderse un nuevo video. Bienvenidos a este análisis técnico detallado. Hoy no vamos a hablar simplemente de una aplicación que nos dice dónde girar. Vamos a explorar una metamorfosis. Estamos hablando de cómo Google Maps, en el transcurso de los próximos 2 años, dejará de ser una herramienta de consulta para transformarse en lo que los expertos denominan un copiloto cognitivo. El fin de la era determinista. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos mirar de dónde venimos. Hasta hace muy poco, los mapas eran sistemas deterministas. Tenían una entrada y una salida clara. Tú dabas una orden y el sistema aplicaba algoritmos matemáticos de distancia y tráfico para darte una única respuesta correcta. Eran en esencia calculadoras de rutas muy eficientes, pero sin capacidad de comprensión profunda. Lo que estamos presenciando ahora es la introducción del razonamiento semántico. Esto significa que la IA ya no solo mira píxeles o coordenadas, ahora procesa miles de millones de puntos de datos contextuales. Estamos hablando de analizar las reseñas detalladas de los usuarios, las fotografías cargadas por la comunidad, los menús actualizados de los restaurantes, incluso el flujo de personas captado por las cámaras de Street View, para entender el ambiente de un lugar. Un sistema híbrido por seguridad. Uno de los puntos más brillantes de esta arquitectura es que Google no ha dejado el volante totalmente en manos de la IA creativa. Se trata de un sistema híbrido. Por un lado tenemos la interfaz conversacional, que es donde reside la flexibilidad y la creatividad para entender nuestras peticiones complejas. Pero por otro lado, la lógica de enrutamiento, esa matemática pura que evita que te equivoques de calle, se mantiene completamente separada y protegida. Es como tener un copiloto muy ocurrente, pero con un ingeniero extremadamente riguroso al mando de la dirección física. La familia Gemini 3, los especialistas. Esta operación masiva no recae sobre un solo cerebro gigante, sino sobre un equipo de especialistas llamado Gemini 3. Esta estrategia se denomina estratificada y permite que el mapa sea rápido y profundo al mismo tiempo. Gemini 3 Flash. Este modelo está optimizado para una latencia mínima. Es el que responde cuando haces preguntas rápidas del día a día, como ¿dónde está la cafetería más cercana? Su gran ventaja es que es multimodal, lo que significa que puede ver y razonar sobre imágenes en tiempo real. Ejemplo: si pasas frente a un restaurante y le tomas una foto, puedes preguntarle, ¿este sitio parece adecuado para ir con niños? Flash no buscará solo en una base de datos. Analizará visualmente la foto buscando pistas como sillas altas para bebés o un menú infantil en la ventana. Gemini 3 Pro. Cuando la petición es densa, entra Pro. Imagina decirle, planifícame un viaje de 3 días por la costa, evitando peajes y con paradas específicas para comer comida vegetariana. Este modelo se toma su tiempo para orquestar una respuesta que considere múltiples variables y restricciones. Esta primera sección establece la base tecnológica. En la siguiente parte, profundizaremos en el resto de la familia Gemini y en la magia visual que permite volar sobre las ciudades. Continuando con nuestro equipo de especialistas, no podemos olvidar a los 2 extremos de la familia Gemini, que son fundamentales para que este sistema sea realmente útil en cualquier circunstancia. Los extremos, Nano y Ultra. Primero hablemos de Gemini Nano. Este es, por así decirlo, el agente secreto del equipo. A diferencia de sus hermanos mayores, Nano no vive en una gran granja de servidores en la nube. Se ejecuta localmente en tu dispositivo. Esto es un cambio total por 2 razones críticas. Privacidad. Los datos más sensibles nunca salen de tu teléfono. Si estás buscando una dirección privada o moviéndote por zonas personales, Nano lo procesa todo en casa. Independencia de red. Es el que te salva cuando estás en el metro o en zonas con mala cobertura.
Permite que Maps siga ofreciendo funciones inteligentes sin necesidad de estar colgado de una señal de 5G. En el otro extremo tenemos a Gemini 3 Ultra. Este es el peso pesado, el modelo con la máxima capacidad de razonamiento. Aunque está más enfocado a flujos de trabajo profesionales e investigación autónoma bajo suscripción, su existencia garantiza que Maps pueda escalar hasta resolver problemas logísticos que antes parecían imposibles. Una ventana mágica al mundo real. Ahora, entremos en lo que realmente vende esta tecnología para la mayoría de nosotros: la vista inmersiva. El informe es tajante. Ya no estamos viendo un mapa, sino el mundo real a través de lo que podríamos llamar una ventana mágica. Para lograr esto, Google utiliza dos tecnologías con nombres complejos pero resultados asombrosos. 1.Nerf 360, el artista digital. La tecnología base se llama MIP Nerf 360. Imaginen que Google toma miles de millones de fotos de Street View y satélite de un lugar específico. Nerf actúa como un artista digital increíblemente inteligente que cose todas esas fotos para crear un modelo tridimensional fotorrealista. ¿Para qué sirve? Es lo que te permite volar virtualmente por una plaza o entrar a un museo desde tu sofá. La letra pequeña. Es una tecnología espectacular pero lenta de procesar. Por eso, mientras disfrutas de esa vista, hay otra IA trabajando exclusivamente para difuminar cualquier información personal identificable, como rostros o matrículas, asegurando que tu exploración no comprometa la privacidad de nadie. 2. 3D Gaussian Splatting, 3DGS, la velocidad de la acción. Si Nerf es para la exploración pausada, 3DGS es para la acción. El nombre suena a arma de película de ciencia ficción, pero su función es vital para la seguridad. Mientras que Nerf pinta un cuadro píxel por píxel, lo cual lleva tiempo, el 3DGS es como usar miles de brochazos tridimensionales y semitransparentes. El resultado visual es casi igual de bueno, pero es tan increíblemente rápido que el procesador de un teléfono normal puede dibujarlo en tiempo real mientras te mueves. ¿Por qué es esto importante? Imagina que estás caminando por una intersección compleja y el mapa te pone una flecha de realidad aumentada en la calle. Si esa flecha aparece con un segundo de retraso porque el teléfono se trabó procesando la imagen, podrías pasarte de largo o incluso tener un accidente. El 3DGS garantiza que la latencia sea mínima. Como dice el informe, Nerf es para la exploración y 3DGS es para la acción. La navegación basada en hitos. Todo este despliegue visual nos lleva a una de las funciones más esperadas: la navegación basada en hitos. Todos hemos sufrido tratando de calcular si esos 200 metros que dice el GPS son la siguiente calle o la que sigue. En 2026, el mapa te dirá: gira después de la farmacia con el letrero verde. Esta función por sí sola reduce la carga cognitiva de una manera brutal. Ya no tienes que mirar fijamente una pantalla. Puedes mirar el mundo real, que es donde deberías tener los ojos mientras conduces o caminas. Uno de los saltos más impresionantes que veremos en 2026 es la capacidad de realizar peticiones complejas sin tocar una sola vez la pantalla. El informe detalla un nivel de orquestación que parece sacado de una película. Imagina que vas conduciendo y le dices a tu mapa: busca un restaurante vegano que sea económico, que esté a menos de 2 millas de mi ruta actual. Verifica si tiene estacionamiento disponible ahora mismo y agrégalo como una parada. Hacer esto hoy requeriría detener el coche y pasar al menos 5 minutos navegando entre diferentes aplicaciones y menús. En el futuro cercano, aquí es donde ves al equipo de IA en acción. Flash entiende la petición al instante, pero es Gemini Pro quien coordina las subtareas. Una búsqueda geoespacial, un análisis de sentimientos en las reseñas para verificar lo de vegano y económico, una consulta de datos en tiempo real para el estacionamiento y, finalmente, la modificación de la ruta activa. Es una sinfonía de procesos ejecutada a partir de una sola frase. El examen final, el metro de Tokio. Para entender si esta tecnología es realmente robusta, el informe se enfoca en un escenario real y caótico:
la estación de Shinjuku en Tokio. Si has estado allí, sabes que es lo más parecido a una película de laberintos. Una densidad urbana extrema y redes de metro subterráneas de varios niveles, donde la señal de GPS es sencillamente inexistente. Aquí es donde entra el Indoor Live View. En colaboración con la Oficina de Transporte de Tokio, Google ha implementado lo que llaman localización global. ¿Cómo funciona si no hay satélites? En lugar de buscar señales en el cielo, el sistema utiliza la cámara de tu teléfono para escanear visualmente el entorno, los carteles, la arquitectura de los pasillos e incluso las tiendas. Luego, compara esa información en milisegundos con una base de datos de imágenes internas de la estación que ya han sido mapeadas. Al encontrar coincidencias, determina tu ubicación y orientación con una precisión de centímetros. Así el mapa puede decirte: gira a la derecha después de esa máquina expendedora, mostrando una flecha flotando exactamente donde la necesitas. La seguridad, el cofre digital de Titanium. Naturalmente que un mapa sepa tanto sobre el mundo y sobre nosotros genera una preocupación legítima: la privacidad. Para que el sistema funcione, necesita procesar una cantidad de datos abrumadora, incluyendo información de nuestro Gmail o calendario si así lo permitimos. La solución técnica propuesta se llama Private AI Compute. El corazón de este sistema son los enclaves de inteligencia Titanium. Piénsalo como una caja fuerte digital dentro de los servidores de Google. Es un entorno de computación aislado y cifrado diseñado de tal manera que nadie, ni siquiera un ingeniero de Google con los niveles de acceso más altos, puede entrar a ver el contenido mientras se procesa. Además, existe un mecanismo de atestación remota. Esto permite que tu teléfono verifique criptográficamente que el servidor al que se está conectando es realmente uno de estos enclaves seguros antes de enviarle cualquier dato. Y lo más importante, la integración con datos personales es estrictamente opcional y viene desactivada por defecto. Tú decides cuánta intimidad le concedes a tu copiloto. Con esto cubrimos la inteligencia operativa y la seguridad. Sin embargo, toda esta potencia tiene un precio que pagamos con un recurso muy escaso: la energía de nuestros dispositivos. En la cuarta y última parte, analizaremos el problema de la batería, la brecha digital y la reflexión final sobre el futuro de la navegación. Toda esta potencia cognitiva tiene un enemigo silencioso: la autonomía de nuestro teléfono. El uso constante de la cámara, el GPS de alta precisión y los modelos de IA de forma simultánea genera un problema técnico conocido como wake lock excesivo. Imagina que tienes un proceso en tu teléfono que es demasiado entusiasta. En lugar de dormirse cuando no lo usas, se queda alerta gastando energía sin parar. El reto de Google ha sido enseñar a estos modelos a tomar un descanso cuando no son estrictamente necesarios. El impacto es real. El informe cita una política de la Play Store de marzo de 2026 donde una aplicación puede recibir una etiqueta roja de advertencias si mantiene el procesador despierto más de 2 horas en un periodo de un día. Incluso en dispositivos optimizados como los Pixel 9 y 10, el uso intensivo de la IA en Maps puede reducir drásticamente el tiempo de pantalla activa, pasando de unas 7 horas a menos de 4. Es el precio energético de llevar un copiloto inteligente en el bolsillo. La brecha digital y la obsolescencia. A medida que Maps se vuelve más sofisticado, surge una preocupación social: la brecha tecnológica. Todo este despliegue de realidad aumentada y modelos Gemini funciona de maravilla en megaciudades como Tokio, Nueva York o Ciudad de México, pero ¿qué ocurre en las zonas rurales o en países con infraestructuras de datos limitadas? El riesgo es que la brecha entre quienes tienen acceso a esta navegación asistida y quienes no se haga cada vez más profunda. Además, está el factor de la obsolescencia del hardware. Esta tecnología no corre en cualquier dispositivo. Requiere procesadores neuronales potentes y teléfonos modernos, lo que forzará a muchos usuarios a actualizar sus equipos para no quedar fuera de estas funcionalidades. Alucinaciones y supervisión humana. No podemos olvidar que, aunque estemos ante una IA avanzada,
sigue existiendo el riesgo de las alucinaciones. El informe menciona casos donde la IA sugiere rutas extrañas o incluso peligrosas, recordándonos que la supervisión humana sigue siendo indispensable. Nunca debemos dejar que la confianza en el sistema anule nuestro sentido común al volante o al caminar. Reflexión final. De herramienta a compañero. Para concluir, lo que vemos es que Google Maps ha completado su metamorfosis. Hemos pasado de seguir ciegamente una línea azul en una pantalla a colaborar con una inteligencia que entiende el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. El éxito de esta plataforma en el futuro dependerá de dos pilares. La democratización, que esta tecnología se expanda más allá de las metrópolis para ser verdaderamente transformadora. La confianza. Google debe ser radicalmente transparente con sus cajas fuertes digitales para demostrar que nuestra privacidad está a salvo. La pregunta fundamental ha dejado de ser ¿cómo llego a este lugar?, para convertirse en ¿a qué lugar debería querer ir? Estamos ante un cambio de identidad. El mapa ya no es solo una utilidad, es un compañero que nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestra vida en el mundo físico. La verdadera incógnita es si estamos preparados para dejar que una inteligencia artificial nos ayude a responder esa pregunta.